Qué bueno que es cuando un grupo de hermanos ejercitando sus dones en favor de todos nosotros nos guían así en alabanza, ¿verdad? Y uno puede concentrar ahí sus pensamientos y su corazón en el Señor, y ahí así aprontarse para escuchar lo que su palabra, la Escritura nos tiene para enseñar. Nos comentaba Mauro acerca de este tiempo, un tiempo en que escuchamos muchas palabras, ¿no? Muchas promesas, y entre ellas, sin duda que siempre los políticos y aquellos que son los candidatos y pretenden acceder a algún puesto especial de dirección, siempre nos hablan de la paz, la seguridad, dentro de otras cosas, ¿no? Pero nos hablan de paz. Saben que el pueblo, los pueblos quieren vivir en paz, ¿no? Saben que las personas quieren vivir en paz. Siempre el hombre ha buscado la paz y ha anhelado la paz. La paz es un tema muy importante en nuestras vidas, en la Escritura. Ahora, saben que aunque el hombre anhela la paz, aunque el hombre la necesita, la busca, habla de ella, no la tiene. Y basta con ver alguna de las estadísticas de nuestro mundo. Miren, yo estaba mirando el otro día algo acerca del siglo XX. El siglo XX, el último siglo que pasó y quedó cerrado en la historia de la humanidad, dice esta estadística que estaba formado por números reales, ¿no? Dice que el siglo XX es el más sangriento de la historia de la humanidad. Nada más ni nada menos que 34 millones de personas perdieron su vida en guerras entre estados y también en revoluciones internas de los estados. Y 170 millones de personas perdieron su vida en regímenes totalitarios de diferentes países. ¿Se dieron cuenta de cuántos estamos hablando? Más de 200 millones de seres humanos murieron en el siglo XX a causa de la violencia, de la guerra, de la falta de paz. O sea que, si bien es algo que necesitamos, que anhelamos, es algo que la humanidad no tiene. No tiene paz. Y vamos a pensar entonces esta noche en la paz. Como siempre es bueno definir lo que hablamos cuando hablamos de paz. ¿Y qué dice el diccionario acerca de paz? Bueno, habla en diferentes esferas, podríamos hablar de la paz, ¿no? Diferentes dimensiones de lo que es la paz. Habla de la paz personal, interior, dice estado de que no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Una persona que está en paz no está perturbada por ningún conflicto o inquietud, dice el diccionario. Pero dice también relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Y la última definición dice situación en que no existe lucha armada en un país o entre países. Eso es paz. Cuando yo iba a la escuela, a la maestra le gustaba hablar de sinónimos y antónimos, ¿no? Yo la verdad que no le daba mucho corte al idioma español, pero quizás tendría que haberle dado más porque es muy, muy útil, ¿no? A la hora de pensar y de razonar y de reflexionar en un tema. Dice los sinónimos de paz. Fíjense qué apropiados que son. Paz, tranquilidad, sosiego, quietud, calma, reposo, concordia, acuerdo, armonía. Podemos comparar a la paz con todas esas palabras. Ahora, cuando yo digo el antónimo, ¿ustedes en qué piensan? Paz. Y lo contrario pensamos en guerra, y es uno. Pero hay muchos más. Lo contrario a la paz es la guerra, pero también la enemistad, la hostilidad, el conflicto. Cuando hablamos de lo personal, la turbación, la angustia, la intranquilidad. Todo eso es lo contrario a la paz. Ustedes saben que la palabra paz aparece más de 300 veces en la Biblia. Debe ser algo importante, ¿no? Si aparece más de 300 veces en la Escritura, en la palabra de Dios. Sin duda que es muy importante la paz. Tanto es así que Dios mismo se define a sí mismo como un Dios de paz.
Y no lo dice esto una vez, lo dice varias veces. Dios es un Dios de paz. Y nosotros predicamos, y nos manda el Señor a predicar el Evangelio de la paz. Así que vamos a pensar en diferentes dimensiones de la paz en nuestra vida y en las vidas de las personas en general. Primero vamos a pensar en la paz con Dios. Luego vamos a pensar en la paz de Dios en nuestro corazón. Y finalmente vamos a pensar en la paz entre nosotros. La paz entre los hombres, la paz entre los hermanos, sobre todo. El tema de la paz entre las naciones lo vamos a dejar al margen en esta charla. La paz entre las naciones solamente se va a poder dar una paz duradera cuando reine, como cantamos, el príncipe de paz. Pero eso será otro tema. Vamos a hablar entonces de estos tres temas. La paz de Dios, la paz con Dios, la paz entre nosotros. ¿Saben que la Escritura habla de que Dios es un Dios de paz, como decíamos, ¿no? Y que sin conocer a Dios no puede haber en nuestra vida verdadera paz? Es más, dice la Escritura que Dios es la fuente de la paz en el hombre. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y los puso ahí en el huerto, Él dice que se paseaba en medio del huerto en presencia del hombre, de la mujer, y estaban en paz, estaban en armonía, estaban en amistad, estaban en comunión y disfrutaban el hombre de esa paz con Dios. Pero hubo un problema, dice la Escritura, y fue la llegada del pecado, la desobediencia, la transgresión. Eso puso enemistad entre el hombre y Dios. No fue buscada por Dios la enemistad, no fue buscado por Dios el conflicto, sino que fue consecuencia de la desobediencia del ser humano. Y así como vino la separación, esa enemistad del hombre con Dios, inmediatamente vino la falta de paz en el corazón, porque vino el miedo, el temor, vino la vergüenza, ¿no? Se fue la paz del interior del ser humano. Y así como se fue la paz del interior del ser humano, también se fue la paz entre los seres humanos. Y se empezaron a echar las culpas a aquellos primeros seres humanos. Y empezaron a tener conflicto entre ellos. Y tanto es así que la siguiente generación de seres humanos, Caín y Abel, tuvieron tal conflicto entre ellos y tal falta de paz que terminó en el primer homicidio. Así de severa fue la historia y de tremenda fue la historia en relación a la paz con Dios. Ahora, es lógico pensar, y la Escritura nos lo dice así, que si queremos tener paz en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es tener paz con el Dios de paz. Es lo que la Escritura nos enseña. Y para ver eso y dejarlo bien claro en nuestro corazón, vamos a leer Romanos capítulo 5, el versículo 1, y después vamos a leer del versículo 6 al 10. Miren lo que dice allí acerca de la paz con Dios. Dice la Escritura, Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Un pasaje muy, muy especial y muy profundo. Nosotros nos vamos a concentrar en nuestra relación con Dios, que este pasaje nos muestra claramente. El pecado había hecho diferencia, división, separación, enemistad entre nosotros y Dios. Y no había forma en que nosotros pudiéramos solucionar ese tema.
El Salmo 7 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el creador y que Dios también es el juez. A uno le puede gustar y a otro no, pero esto es así, dice la Escritura. El creador del ser humano es también su juez. Y nosotros que vivimos, cuando no conocíamos a Dios, vidas impías, vidas alejadas de Dios, vidas en pecado, dice acá la Escritura, Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, el juicio va a llegar. Y esa era la situación del ser humano, de cada ser humano, de todos nosotros, hasta que el Señor Jesucristo hizo su obra. Pesaba sobre nosotros la condenación. Éramos enemigos, como dice aquí, a causa de nuestro pecado, que es una afrenta, una ofensa a su persona y a su santidad. Pero este texto nos habla de algo maravilloso, y es de la obra de Jesús. Dice acá que, reflexiona el apóstol Pablo, ¿no? Dice, bueno, podría ser que alguno con osadía, alguno con heroísmo, muriera por algún bueno, por alguna persona especial, ¿no? Pero dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo enemigos, separados de Dios, Dios, el Señor Jesucristo, murió por nosotros. Y ahí está el amor de Dios. Él se entregó por ti, por mí, no cuando éramos personas especiales, no cuando éramos buenos, sino cuando éramos pecadores, enemigos, apartados de Él, ¿no? Y así mostró su amor. Y así dice acá la Escritura que nos reconcilió con Dios. No había manera que vos y yo pudiéramos hacer ninguna cosa para restablecer esa amistad con Dios. No podíamos. Por nuestro pecado no podíamos. Pero ¿quién lo hizo? El mismo Dios. Dios se hizo hombre en Jesucristo, vivió una vida sin pecado, Él mismo se entregó para morir en la cruz y de esa manera reconciliarnos con Dios. Dice la Escritura, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él fue el que permitió que hiciéramos las paces con Dios. Hoy en día podemos, y vos, si todavía no lo has hecho, amigo, podés hacer las paces con Dios. Puedes conocer a ese Dios de paz. ¿Cómo? Solo a través de Jesucristo. Dice el versículo 1 que leíamos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a esa muerte del Señor Jesús en tu lugar, gracias a que Él sufrió tu castigo, pagó por tu culpa, gracias a que Él pagó por nuestros pecados. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Justificados por la fe, justificados quiere decir declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos, ya no somos objetos de la ira de Dios, porque la ira de Dios se descargó sobre el Señor Jesucristo. Ahora somos hijos. Ahora somos amigos, porque así nos llamó el Señor Jesucristo. Ahora somos cercanos. Ahora somos declarados justos. Ahora estamos en paz con Dios. Es precioso, es maravilloso. Y es solamente posible en Jesucristo. Si vos estás acá hoy, como decíamos al principio, ¿no? Por primera vez, o escuchando, no sé, por la radio o por el medio que sea, y decís, bueno, yo ese Dios todavía no lo conozco, queremos decirte lo que dice la Escritura. Dice que sos enemigo de Dios por tu pecado, pero que Dios te ama. Jesucristo pagó en la cruz por tus culpas. Él hizo posible que te reconciliaras con Dios por su muerte y su resurrección. Y si tú crees en Él y arrepentido venís a Él, vas a estar reconciliado, reconciliada en paz con Dios para siempre. Y esa es la primera dimensión de la paz, ¿no? Y la más importante. Las otras dimensiones de paz, la paz interior, viene de que yo primero establezca la paz con Dios. La paz entre nosotros también viene de que yo primero establezca la paz con Dios. Así lo decía el autor del himno cristiano muy conocido que ahora le voy a hacer recordar. Dice así, paz con Dios,
Busqué ganarla con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salvación. Lleno estaba yo de dudas, temeroso de morir, hoy en paz, mañana triste, con temor del porvenir. Al final, en desespero, ya no puedo, dije yo, y del cielo oí respuesta. Todo hecho ya quedó. De mis obras despojado, vi la obra de Jesús. Supe que la paz fue hecha por su sangre en la cruz. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Lo primero, queridos, es encontrar la paz con Dios. Con ese Dios que te ama, con ese Cristo que murió por ti. Eso es lo primero, la paz con Dios. Pero inmediatamente tenemos que pensar en la paz de Dios. En la paz de Dios en nuestro corazón. Y para eso lo voy a llevar a Isaías 26. Un versículo muy conocido, que seguramente muchos de ustedes lo saben de memoria. Isaías 26, 3 y 4, y después vamos a leer Filipenses 4, 6. Pensando en la paz de Dios en el corazón. Dice así la Escritura: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y dice después en Filipenses capítulo 4, vamos hasta allí, así ya lo leemos todos juntos. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios en nuestro corazón, la paz interior. Es esa armonía, ese sosiego, esa seguridad interior cuando no hay ansiedad, no hay afán, no hay turbación, sino solamente descanso y solaz. Eso es lo que Dios quiere establecer en el corazón del creyente, en tu corazón y en mi corazón. Pero esta paz, a mí me gustaría decir que esta paz la tenemos todo el tiempo todos los creyentes. Pero no es así, ¿verdad? Porque hay algo para hacer, para poder disfrutar y experimentar esta paz. Y ahora vamos a pensar en eso. Pero primero vamos a pensar cómo es la paz de Dios. Y acá en Isaías nos decía completa paz. Completa paz. O sea que es una paz no parcial, no una paz más o menos, ¿no? Sino una paz completa, total, absoluta. Pero además Filipenses nos dice que esa paz, dice, sobrepasa todo entendimiento. Está más allá de toda lógica. Está más allá de todo entendimiento humano. No es posible explicarla en términos humanos. Aquel que disfruta de esta paz, que es visto por otras personas y dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que esta persona en estas circunstancias tenga paz en su corazón? No entiendo. No es entendible desde el punto de vista humano. Así es la paz de Dios, la paz que Dios quiere poner en tu corazón. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 27, también muchos lo sabemos de memoria: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ni turbación, ni miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Jesús habló de que Él tenía para dejarnos una paz diferente a la del mundo. Separó claramente, ¿no? No es lo mismo. Mi paz, dijo Jesús, no es la misma que la del mundo. Bueno, podríamos decir que en el mundo hay cierta paz. Algunas personas pueden decir, de repente vos vas a hablar con algún compañero de trabajo, con algún vecino, y te va a decir, sí, yo estoy en paz en algunos momentos de mi vida, ¿no? Yo qué sé, cuando estoy de vacaciones, ¿no? Cuando no tengo ningún problema, cuando estoy ahí un poquito de mente despejada, no tengo ningún acreedor que me esté corriendo. Bueno, ahí estoy en paz, estoy tranquilo, estoy sosegado. Es una paz condicional.
Es una paz que depende de las circunstancias. Después, cuando viene alguna situación particular, la paz se fuma, desaparece y no vuelve, ¿no? Porque es una paz que depende de las circunstancias. Pero la paz que el Señor Jesucristo quiere poner en tu corazón y en mi corazón, hermanos, es una paz que no depende de las circunstancias. No depende de los problemas y de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, sino que depende de la persona de Dios. Y por eso es diferente, es completa y es más allá del entendimiento. Y decía Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Decíamos que para disfrutar de esta paz hay algo que tengo que hacer. No va a ser automática en mi vida por ser cristiano, por ser hijo de Dios. Hay algo que tengo que hacer. ¿Y qué nos dice Isaías? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué es esto de perseverar nuestro pensamiento en Dios? Bueno, cuando nuestros pensamientos se centran en Dios, en la persona de Dios, ¿no? En su poder, en su manera de ser, en sus atributos, en todo lo que Él es a favor de nosotros, en todo lo que ha hecho. Cuando mis pensamientos y la prioridad de mi vida está centrado en Dios, su paz me va a gobernar. Pero el problema es que si mis pensamientos perseveran en mí mismo, en las cosas que yo puedo hacer o que no puedo, si mis pensamientos perseveran en que en realidad es otra mi prioridad, es otra la prioridad de mi vida, pero no es Dios, ahí la paz se va a fumar, ¿no? Cuando la palabra de Dios es sustituida en mi mente y en mis pensamientos por ideas humanas, por pensamientos humanos, por filosofías, por ideas políticas, por lo que quiera te pongan ahí, que no sea la palabra de Dios, ahí la paz de Dios va a desaparecer, porque no estoy perseverando en mi pensamiento en Dios, ¿no? Cuando yo estoy andando según mi voluntad y no la voluntad de Dios, su paz va a desaparecer. ¿Y qué va a aparecer? Temor, duda, turbación, ansiedad. Esa seguridad desaparece. Así que somos exhortados acá por Isaías y nos dice: ¿querés tener la paz de Dios? ¿Querés experimentarla? Que tu pensamiento, que tu mente, que tu corazón persevere en Dios, en pensar en Dios. Y el que piensa así, dice, es porque en Él confía. No solamente pensar, sino que ese pensar deriva del confiar. Confiar en el Señor perpetuamente, dice, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Confiar en el Señor. No solamente creer en Él, tener fe en Él, confiar en Él, en su persona. ¿Saben, hermanos? Es diferente confiar en Dios que confiar en que tengo fe. Vieron que hay gente que dice, bueno, me va a ir bien porque tengo fe, porque confío, porque como que la fe fuera una especie de amuleto. Si yo confío, me va a ir bien, ¿no? Pero no dice acá eso la Escritura, ¿no? Dice confiar en Dios, en la persona de Dios. La fe tiene valor según donde uno la deposita. Y nosotros tenemos que confiar en la persona de Dios, en que hay un Dios todopoderoso que está con nosotros, que es nuestro Padre, que nos ama, que tiene todo bajo control y que ha prometido cuidarnos, tener cuidado de nuestra persona. Y yo, cuando confío en Él, en todas las circunstancias de mi vida, me voy a dar cuenta que su paz viene a mi corazón. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ¿por qué se afanan por vuestra vida? ¿Qué han de comer? ¿Qué han de vestir? Dice el Señor. No, los pájaros Dios no los alimenta. ¿No valen ustedes más que ellos? Dios no viste a los lirios del campo, ¿no? Y ustedes, hombres de poca fe, mejor, en vez de preocuparse por todas estas cosas que Dios sabe, su Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas, tiene cuidado de ustedes, mejor busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Se dan cuenta que es la misma línea de pensamiento, ¿no? En vez de llenar tu mente de ansiedad, de angustia, confía en Dios, no te afanes y persevera en Él y en sus cosas. Y por la misma línea también de pensamiento va Pablo en Filipenses. Porque nos dice el versículo 6, por nada estéis
afanosos. ¿Escuchaste eso? Por nada estés afanoso. Es un mandamiento de Dios, ¿no? Por nada estés ansioso. Por nada estés turbado. Y por nada es por nada. Por ninguna cosa, dice Dios. Que ninguna cosa te perturbe. No, pero Dios, vos no entendés. Lo que pasa es que a mí me pasa tal cosa. No, pero acá dice, por nada estéis afanosos, ¿no? Y esta insistencia del Nuevo Testamento, mire que es muy fuerte, ¿no? En muchos lugares del Nuevo Testamento nos dice, no te afanes. No estés afanoso, no estés ansioso. Confía, no temas, ¿no? Muchas veces en el Nuevo Testamento lo dice. Parece que Dios sabía antes que la medicina que el estrés era perjudicial para la salud, ¿no? Parece que lo sabía, ¿no? No estrés, no ansiedad, sino confianza en ese Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque hay cosas que sobrecargan nuestro corazón y nuestra mente, ¿no? Hay cosas que nos van pasando en la cotidiana de la vida que tienden a afanarnos. ¿Y qué tenemos que hacer con ello? Dice el apóstol, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y ahí contrasta, ¿no? Por nada estéis afanosos, toda oración y ruego. Tenés un Dios, tenés un Padre que te ama, que tiene control de todas las cosas, que sabe lo que necesitas. Cuando empieza a haber algo que te afana, ¿qué tenés que hacer? Ponerlo delante de Dios. Y te sigue afanando, ¿qué tenés que hacer? Ponerlo delante de Dios, ¿no? Y te sigue, ¿qué tenés que hacer? Ponerlo delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué quiere decir ruego? Con intensidad. Con intensidad. Hermanos, esto tiene que diferenciar al creyente del no creyente, ¿no? Tenemos que ir a Dios con todo aquello que nos afana en toda oración y ruego. Y confiar en Él. Cuando Nehemías escuchó lo que estaba pasando en Jerusalén, ¿se acuerdan? Y estaba devastada, y estaba a merced de los enemigos, y él estaba muy lejos, y no podía hacer nada. ¿Y qué hizo? Oró, ayunó, se puso de rodillas, 4 meses aproximadamente, ¿no? ¿Qué hizo? Toda oración y ruego. No dejó que eso lo devastara espiritualmente, interiormente, sino que lo que hizo fue ponerlo delante de Dios. Y después Dios le dijo qué hacer. Y sin duda que la paz de Dios llegó a su corazón. Cuando Ana estaba viviendo una situación caótica en lo familiar, no había podido tener hijos, era afrentada, era insultada, era un desastre su vida, ¿qué hizo? Lo llevó delante de Dios, derramó su alma delante de Dios. ¿Y qué hizo? Lo puso en toda oración y ruego. Y cuando después habló con el sacerdote, con Elí, se fue tranquilo, se fue confiada, se fue en paz. Todavía no había cambiado nada, pero ella se fue en paz. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, la paz de Dios guarda en nuestro corazón. Así que, hermano, yo te pregunto, hermana, ¿qué es lo que te afana? ¿Es algo que vos no tenés control? ¿Es algo que vos no podés hacer nada? ¿Y por qué no lo ponés delante de Dios, del Todopoderoso? Nada nos debe afanar, nada nos debe llenar de ansiedad, sino que ponerlo delante de Dios con acción de gracias. Además dice, no es una palabrita que está ahí, que a veces no nos damos mucho cuenta, pero está hablando de, no como alguien que reclama, que se queja, que se amarga, sino con acción de gracias, agradeciendo a Dios por los bienes que hemos recibido, ¿no? Y reconociendo que Él está en nuestra vida. Decía Job, recibiremos el bien de Dios y el mal no recibiremos, ¿no? Tenemos que dejar todo en las manos de Dios y hacerlo con acción de gracias. Y cuando hacemos esto, ¿qué pasa? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los guarda, los cuida. Porque, hermanos, ciertamente hay un peligro en que nuestra vida y tu vida se llene de afán y de ansiedad. Hay un peligro, ¿no? El peligro es rendirse, desviarse del camino,
el peligro es enfriarse espiritualmente.